una pequeña película en vez de buscar muchos de pronto versículos. No va a ser de pronto la norma el día de hoy, pero sí vamos a leer una historia que tiene una relación profética con este tiempo que estamos viviendo nosotros como congregación y como iglesia, pero también que muy seguramente tiene una relación profética con lo que estás viviendo tú y estoy viviendo yo de pronto en nuestra vida personal. Entonces, lo profético de Dios tiene como un tiempo. Dios es eterno, pero las palabras de Él no son unas palabras que todas ellas estén dadas para todos los momentos. En realidad, las palabras de Dios pareciera que tuvieran una característica diferente, y es que ellas vienen a veces para una época, luego hay otra palabra que es para otra época, luego hay otra que es para otra, y así sucesivamente. Así también sucede con los cantos, hermanos, les comento, ¿no? Los cantos tienen temporadas y épocas. Esto es un tema que es muy claro para aquellos que ya son muy entendidos en las cosas de Dios, aquellos que de pronto están todavía como muy empezando, o no han tenido como esa comunión con el Espíritu Santo, tal vez todavía no han tenido la oportunidad de vivir esto, pero eso les estoy contando. Hay cosas que tienen como sus épocas, como sus tiempos, de acuerdo a la forma como Dios se va moviendo en una época o en otra. Entonces, asimismo, ustedes verán que hay unos cantos que son para unas épocas, hay otros que son para otras. Entonces, hay unos que se mueven en unas épocas, hay otros que se mueven en otras. Ya. Entonces, aquí me verán aquí organizando sillas mientras que voy hablando. Es que no siento el deseo de moverme, no quedarme quieto. Ya tienen abierta su Biblia, ¿cierto? Y si no, la aplicación es gratuita. Génesis capítulo 37. Bueno, hoy sí lo voy a leer aquí en mi Biblia de papel. Génesis capítulo 37 nos va a hablar de la vida de un joven o un hombre que se llamaba José. ¿Ahí lo tienen? Todavía no. Bueno, mis hermanos, para aquellos que estén por allá en el Valle de la Tranquilidad, aquellos que se encuentren en el cráter, por favor, Houston les está diciendo que se comuniquen acá. Es un chiste. ¿Están aquí ahora sí? Amén. Bueno, ¿sabes, Dianita? Bien. Gracias. Bien. Bueno, quiero hacerles una pregunta para el que sepa, pero el que sepa responda. ¿José de quién era hijo? Jacob. Ah, eso muy bien. ¿Y Jacob de quién era hijo? De Isaac. ¿De Isaac de quién era hijo? De Abraham. Ah, muy bien, perfecto, listo, perfecto. ¿Cuántos hermanos tenía José? 11. ¿Hermanos varones? 11, muy bien. ¿Y qué posición ocupaba José dentro de esos hermanos? Penúltimo. El 11. Penúltimo. Antes de que nació. Benjamín, muy bien. ¿Qué pilera ustedes? Están muy pilos. Bien, leamos entonces, acompáñenme aquí a leer esto. Señor Dios Todopoderoso. Vamos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos. José, siendo de edad de 17 años. ¿Cuántos años tenía José cuando empieza? 17. Bueno, para aquellos tiempos, un varón de 17 años básicamente era un niño. A los 17 todavía era un niño. Ya hacía muchas cosas comparadas con los jóvenes de 17 años de hoy, hacía muchas, pero era un niño. Dice aquí que José apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Qué hacía José? No sé si ustedes recuerden grandes hombres de Dios en la Biblia, grandes hombres de Dios en la Biblia. Muchos, por ejemplo, Moisés, le pasó lo mismo que a José. Y otro de esos era también el rey David, hombres que tuvieron un momento en su vida que marcó como un cambio así de un momento para otro, y tuvieron unos sucesos, digamos, muy importantes, muy de repente, y luego tuvieron una vida tremendamente maravillosa, digamos, fue una vida muy, muy heroica en cuanto a lo que Dios se refiere. Y ellos tres, por ejemplo, incluido José, incluido Moisés, incluido el rey David, tenían eso en común con José, que antes de que cambiara tremenda y poderosamente sus vidas, ellos estaban haciendo algo que tiene un significado también simbólico, no solamente aquí, tan exacto, y era que ellos estaban cuidando ovejitas. No sé si se acuerdan de David, pero David pasó años, no sabemos cuántos, David también era un jovencito,
Antes de que su vida cambiara, de llegar a eso que en Eclesiastés le llama tiempo y ocasión, acontecen a todos. Antes de que le llegara el tiempo a David, él pasaba años cuidando ovejitas. Es posible que incluso el mismo David, así como el mismo José que estamos leyendo en esta historia, hubieran pensado, el resto de mi vida me voy a quedar haciendo esto que estoy haciendo, seguramente, criando ovejitas. El propio Moisés, que había sido nada menos que el príncipe de Egipto, pero que había huido de Egipto, cansado, no sabemos, pero duró muchos años viviendo en el desierto. Allí encontró mujer, encontró familia, encontró ovejas y encontró una nueva labor que hacer, una labor, un trabajo, algo que pronto que nosotros podemos ver hoy en día como algo secular, quizás, aunque eso de criar ovejas también tiene su trasfondo espiritual, es encargarse de las cosas de Dios. Tal vez algo que no parece a primera vista algo muy honroso, algo muy grande, algo muy glorioso ni poderoso. No, estaban haciendo algo sencillo, tanto José como Moisés, como el mismo rey David. Estaban sencillamente trabajando, criando ovejitas. Seguramente tanto Moisés tenía una vara, eso lo dice la Biblia, ¿no? ¿Sí saben que Moisés andaba con una vara? Sí, sabían. Pero también el rey David seguramente andaba con una vara. Yo creo que el rey David cargaba con una mochilita. Yo imagino que tenía una vara, ahí echaba el arpa. Yo no sé si cargaba el arpa al hombro, porque ahí le declara que él andaba con un arpa. Seguramente le quedaba ratico por ahí entre los raticos, yo no sé, asesinar leones, matar tigres, cosas de esas, ¿no? Como el oso y el león, dice la palabra, y coger y cuidar las ovejas y pastorearlas. Ahí tocaba el arpa, ahuyentar demonios con el arpa. Entonces practicaba, yo creo que cogía las piedritas del río y practicaba con su onda. En su mochila cargaba la onda. O sea, tenían unas cosas que eran propias de su vida común y silvestre que tenían aquí en la tierra, entre ellas pues criar ovejitas. Pero había varias cosas alrededor, por ejemplo en David. No sé si ustedes me entienden de qué estoy hablando cuando hablo de las piedritas y la onda, porque es que después el tema de la onda se revela cuando mata a Goliat. Por esa razón es que nosotros, tú y yo, no sabemos si lo que estás haciendo el día de hoy, no sé qué sea lo que hagas. No sé, voy a poner un ejemplo: lavar carros. El día de mañana te va a servir para matar a un Goliat. No lo sabemos, de pronto vas a coger el carro, no sé cómo será la cosa. Pero el rey David tenía su onda seguramente para ahuyentar los depredadores de sus ovejitas, o no sabemos por qué. Él tenía su arpa para ahuyentar los demonios de sus ovejitas, o no sabemos cómo, pero algún día lo tuvo que usar después para hallar gracia y favor delante del rey. Asimismo, no sabemos si lo que tú haces el día de hoy en tu vida común y corriente, silvestre, humilde, llamémoslo, no tan glorioso y tan maravilloso, te va a servir el día de mañana para un propósito grande delante de Dios. Ese era José también. Era un niño. De pronto los que estamos aquí podemos parecer maduros en cuanto a lo que la cédula dice, pero muy seguramente, a pesar de tal madurez, el Señor anhela que nosotros seamos como ese David, o quizás o como ese José en cuanto a la malicia. Jesús así lo dijo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Miren, sean como niños. No sean maliciosos, no sean grandes, no tengan aires ni ínfulas de grandeza nunca en sus vidas, hermanos, sino sean como niños pequeños, pero juiciosos y lindos y disciplinados y fieles. Si algo tenían estos hombres es que eran fieles. Cuando les llegó el día, les llegó el tiempo y la ocasión. A Moisés se le demoró 40 años el tiempo y la ocasión. De pronto David no ni sabía. David le pasó la de la Cenicienta. Llegaron a buscar las hermanas feas y ninguna le entró el zapato. Y resulta que el profeta dijo: no, es que el zapato no le entra a estas. El profeta dijo: este no es el que está buscando Jehová. Sí, ese le pasó la de la Cenicienta. ¿Dónde está? ¿Usted les faltó un hermano? ¿Dónde está? Ese allá, ese que cuida ovejas, el que salió ahí por fuera del matrimonio. Tráigamelo. Tiempo y ocasiones acontecen a todos. ¿Ustedes creen que el rey David podría haber sufrido humillación en su vida? Seguramente sí, por ser el hermano que no era del matrimonio. ¿Y qué se puede decir de Moisés? Pues tanto más, y salió como un convicto por allá. Salió como un convicto acusado con un cargo de asesinato. ¿Será que le tocó? No, pues la vida maravillosa. No, les tocó duro, seguramente. Igual que a ustedes en un momento. Les tuvo que haber pasado ciertas cosas. Voy a hablar de esto porque la vida de José tiene un paralelo con la nuestra, así como con la de Jesús, pero hoy vamos a hablar del paralelo que tiene con la nuestra. Escuchen, por favor. José, siendo de edad de 17 años, dice aquí, apacentaba, ¿qué cosa? Las ovejas, con sus hermanos. Y el joven, o sea José, estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Sina. Entonces, ahora si ustedes se fijan acá, ahí dicen que ellas eran mujeres de su padre. Entonces dice aquí que informaba José a su padre
la mala fama de ellos. Presten atención a este texto. Informaba José a su padre la mala fama de los hermanos. Este texto yo realmente, uno ha visto, yo no sé, yo no veía las películas de Semana Santa, aunque les empecé hablando de eso, porque me quedaba dormido y me parecían aburridas y eso todo casi que en blanco y negro. Pero había un detalle en esta historia que quizás, por lo menos yo, había pasado por alto de la vida de José. En esta cultura colombiana, en esta cultura semi-hipócrita, semi-honesta, se tiene como una concepción de que delatar a un hermano que está haciendo algo malo es cultural y moralmente mal visto. Hasta le tienen una palabra a eso, ¿cierto? Remit, ¿cierto o no? Entonces es tan arraigado a nuestra cultura ese antivalor que se nos ha creado ya un paradigma en la cabeza de que si alguien está haciendo algo malo, entonces ese algo malo yo me tengo que quedar callado porque es problema de esa persona y me tengo que convertir entonces en cómplice. Y la complicidad parece ser la norma. En los actos de corrupción que vemos en este país, en todas partes se ven. Somos muy propensos como nación a hablar pestes o a hablar mal de aquellos que gobiernan, que dirigen y que roban. Pero al mismo tiempo somos muy propensos a guardar silencio a otros actos de corrupción que son igual, tanto o más dañinos, incluso en cuanto a número. Y se trata de los actos de corrupción pequeños que todos los seres humanos están llevando a cabo todo el tiempo. Y la gente ya hasta le da miedo a veces decir y hablar y denunciar porque le van a decir ¿qué? ¿No saben qué le dicen? Sapo. Entonces cuando le dicen sapo, entonces viene el golpe, viene... El tema es tan así que nos hemos convertido en una nación de cómplices. Entonces en este país la Contraloría y esa cosa que se llama, no sé, parecieran de adorno. Porque en nuestra cultura ya ser contralor, o ser, ¿cómo se llamaba eso? ¿Qué es lo que hacía el señor Alejandro Ordóñez? Fiscal. No, era otro procurador. Lo que hacían esos señores, eso está tan mal visto que casi que esas instituciones las tienen es como una especie de adorno. Es como una especie ahí de figura ahí que está bonita, pero en realidad culturalmente está mal visto que alguien delate a su hermano. Pero en realidad, si lo miramos desde los principios de la palabra de Dios, es totalmente al contrario. Es totalmente al contrario. Y delatar, de hecho, algo, o denunciar algo que está mal. Denunciar. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con lo que decía Juan el Bautista cuando estaba por allá predicando en el desierto. Y había un rey que estaba con la mujer que no tenía que tener. Estaba con la mujer del hermano, si mal no estoy. Y el mismo Juan el Bautista decía: Señor Herodes, usted no tiene por qué estar con esa mujer, eso es pecado, es ilícito. Y no se enfurecieron con él, lo mandaron a asesinar. ¿Por qué? Por eso. Está tan metido en esta cultura eso, que ese antivalor, comenzando por ahí, está tan infiltrado en nuestra ADN mental, en nuestro ADN, llamémosle así, nuestro ácido desoxirribonucleico, que está hasta metido, insertado en las iglesias. Entonces en las iglesias alguien hace algo malo y el otro va a decir: uy, no, tengo hermanos, la palabra dice hermanito, vaya, de pronto sí se puede hacer una confrontación, y si no, pues vale las autoridades, al pastor, pero no, alguien hace algo malo. Yo no hablo en particular de esta, además, porque como somos todavía poquitos, quizás esto recientemente no haya sido nuestro libro, pero miren que esas cosas suceden. Entonces, no, alguien hace algo malo y eso es todo el mundo callado, todo el mundo callado. Pero los grandes hombres, las grandes mujeres de Dios, en realidad, los que grandemente fueron usados por Dios, no tenían eso. La verdad era su baluarte, andaban con la verdad. Y te vas a ganar el odio de muchas personas cuando empiezas a caminar en la rectitud de Dios. A ver, ¿qué va este asunto? José delataba a sus hermanos con los papás. Parece odioso, pero en realidad nosotros, ¿a quién le debemos a nosotros fidelidad? ¿A quién nosotros le debemos, o a quién le debía José su fidelidad? Hay una palabra más allá de la fidelidad que se llama lealtad. ¿A quién se la debía José? Al papá. Al papá en ese caso. Y nosotros en este ejemplo a nuestro Dios. Para él era la lealtad, y serle leal a papá, ser íntegro de corazón a nuestro Dios, implica que en algunas ocasiones nos vamos a ganar el odio de nuestros semejantes. Por serapos, como nos dirían en esta cultura, pues por sapitos. Mas he aquí que Dios estaba mirando las cosas y estaba observando cómo era el corazón de José.
Entonces yo me imagino que llegaban esos días y ellos de pronto, no sé, estaban ahí, no sé qué era lo que hacían, pastoreaban y robaban, no sé, sacaban plata de pronto de la alforja del papá, quién sabe qué era lo que hacían esos señores, pero esos hermanos parece que eran unas joyitas. Y José era el menor, y el menor no sé si tenía que ver o no necesariamente, pero papá, mire que su hermano está haciendo esto, papá, mire que mi hermano está haciendo lo otro, papá, mire que mi hermano está haciendo aquello. Yo creo que los hermanos, si hubieran sido entonces colombianos, no sea sapo, no sea no sé qué, este sapo, si ve la próxima que nos sape. Lambo. ¿Eran buenos hermanos o eran malos hermanos? Malos. ¿Cierto que eran malos hermanos? ¿Y eran buenos hijos o eran malos hijos? Malos. Re malos. Entonces dice, ahora no habla de todos, habla en específico de los de Bilha y los de Silpa. Mujeres de su padre, bueno, pues están. E informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y entonces, a consecuencia de esto, es que yo les digo, a consecuencia de esto, entonces amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Ustedes creen que papá, según esto que acabamos de leer, amaba a José porque sí? Porque hoy tan lindo mi hijo es menor. Bueno, en parte sí dice que era el menor, era el de su vejez, pero había algo especial en José que no tenían los hermanos. Él no lo amaba gratis, gratis no. Es que José era íntegro de corazón. O sea, José no pelaba el cobre. Y si yo creo que una persona íntegra de corazón, si se equivoca, va donde el papá y dice, papá, ¿sabe qué? Mire, sí, me equivoqué, estoy mal, corríjame. Una persona que no es íntegra de corazón, es lo contrario, es una persona que llaman solapada. ¿Saben por qué el término solapado? Porque solapado está debajo de la solapa, está escondido. Es decir, hay personas o los hermanos de él no, si hacían algo malo, antes lo ocultaban. Y la Biblia dice y declara que aquel que oculta su pecado no prosperará. Eso lo dice, si mal no estoy en Isaías. Aquel que oculta su pecado no prosperará. ¿Cuántos les gustaría ser prosperados, hermano? Bueno. José era un ejemplo igual que Moisés, igual que el mismo rey David, de hombres de Dios que cuando les llegó su momento en la vida ellos fueron prosperados. Y no estamos hablando de la prosperidad económica porque ella llegó como consecuencia de la verdadera prosperidad, que es la prosperidad espiritual, y que fueron colocados en el propósito que Dios le tenía para ellos. Y en el caso de David era en el propósito que Dios le tenía a alguien más, pero que ese alguien más claudicó y se equivocó. Y Dios dijo, ¿sabe qué? Pongamos a David. Me he buscado a alguien, decía Jehová de David. Este Saúl me tiene con la piedra afuera, yo creo que el Señor diría en un español más coloquial. Este Saúl me tiene tan decepcionado y tan triste. Yo que lo quería colocar en algo, yo que le quería poner cosas lindas, le quería dar un encargo grande y bendecirlo a él y a todas sus generaciones. Y miren con las que me salen. Y le doy una y otra oportunidad y nada que se arrepiente este hombre. Pues llega entonces el Señor y dice, me voy a levantar a otro. Me voy a levantar a otra. Voy a colocarle eso que ese hombre rechazó, se lo va a dar a otro o a otra de pronto que están aquí presentes hoy el día de hoy aquí en esta casa. Porque es que ese que está aquí en esta casa sí es fiel, ha sido fiel, ha persistido a lo largo de los años, ha estado siempre en pie de lucha, en el frente de batalla, en la adoración y en la alabanza, o sea, cuidando las ovejitas. Y no es solapado, sino que es íntegro de corazón. La integridad significa, digamos un poquito etimológicamente, que no le falte nada, que está íntegro. El pan integral es el pan que no le quitan unas cosas de las semillitas, o sea, que lo dejan íntegro, no le quitan, lo dejan íntegro. Lo contrario de integral es a lo que le falta, lo que está derivado. Es lo contrario del proceso de integración matemáticamente hablando. Es la derivación, es quitarle, abstraerle. Entonces las personas íntegras no les falta nada, se muestran tal como son siempre en todo momento. Y no son descaradas tampoco, sino que guardan y retienen los principios, son congruentes entre lo que hacen y lo que dicen, así como entre lo que piensan. ¿Ustedes han conocido gente incongruente entre lo que hace y lo que dice? ¿Sí la han encontrado? ¿Qué tan lejos tienen que ir para encontrarla? ¿Muy lejos o muy cerca? Bueno, yo no tengo que ir muy lejos. Yo no he buscado, no he encontrado mucho. En la iglesia de Jesucristo la verdad es que yo me gozo porque el Señor a veces se encarga de pulir y de ajustar y arreglar las cosas. Pero si yo voy al mundo, a la vida secular, no tengo que caminar muchos metros en la vida secular para encontrar personas que son absolutamente incongruentes entre lo que hacen y lo que dicen. Eso un pastor por ahí le llamaría mañas. Y tales mañas impiden que tú prosperes. Si hay mañas en tu vida, esa es una que tienes que erradicar para que tú prosperes.
¿No habías prosperado? ¿O estás esperando que el Señor te bendiga todavía y no te has preguntado por qué no ha pasado todavía nada? Y pasan los meses y pasan los años y todavía como que no pasan, no suceden las promesas de Dios que estabas esperando. Bueno, el Señor está hablando hoy de integridad. Empieza a coger y colocar una congruencia absoluta entre la más mínima promesa que hagas, por ejemplo, y la hora de cumplir. Yo procuro, por ejemplo, que si yo prometo algo y veo ya que en un momento dado no lo puedo cumplir, busco lo más rápido que pueda el teléfono. Y le hablo a la persona a quien no le voy a cumplir lo que dije y le digo, oye, mira, no alcancé. Así la persona no me hubiera podido contestar, pero por lo menos dentro de lo que depende de mí puede hacerlo. Ahora, eso es muy común en el tema de las citas, en el tema de los trabajos. En los trabajos pasa tanto, en el tema del estudio, de tantas cosas. Pero si nosotros empezamos a ser congruentes, miren, va a ser dificilísimo, va a ser complicado, porque una de las cosas que van a ocurrir es que los demás te van a coger odio y te van a coger fastidio. Ahora vamos a leer aquí, continuar con la historia. Entonces, este José tenía esto que a papá le agradaba mucho, y era que él iba donde el papá y decía, papá, mire que sus hijos le están robando, mire que sus hijos le están haciendo esto. Y eso es una cosa que a papá le agrada y que esta sociedad detesta y odia. Entonces, fíjense, porque cuando Dios los vaya a levantar a ustedes, hermanos, y a mí, como consentidos de papá Dios, ahí hay una clave, ahí hay un secreto. Miren que una de las personas que yo conocí años atrás con más unción, de verdad, bueno, casi todas, con más unción del Espíritu Santo, tenían eso. Pasaba algo y, pastor, mire que está pasando esto. Y no diría, uy, tan sopo, pero no. Es un buen hijo, se llama eso. Se llama así ser un buen hijo espiritual. Es en serio. Y entonces, bueno, continuemos. Dice acá, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Ese es el versículo 3. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Ya les ha pasado o no les ha pasado todavía? ¿No les ha sucedido? Uy, hermanos, entonces prepárense, porque si ustedes quieren ser bendecidos, van a tener que encontrarse con ese lobo feroz un momento en la vida. Como en el cuento de Caperucita, si usted quiere llegar a la casa de la abuelita, en el camino vas a tener que enfrentar al lobo feroz. Y el lobo feroz se te va a aparecer. ¿Sí saben el cuento de Caperucita o tampoco? No, hermanos, por favor, salgan de allá del valle de la tranquilidad. ¿Cómo está por allá Bolos? Y entonces, miren, el enemigo les va a permitir, o Dios va a permitir más bien, que el enemigo, a través de las personas que ustedes conocen, con las que ustedes de pronto tratan en un momento dado, les aborrezcan y no puedan tratarse incluso pacíficamente con ustedes. Y yo se los digo, a mí me pasó, y era muy curioso, cada vez que sucedían ese tipo de cosas, que alguien se ensañaba contra mí en mi vida, y no necesariamente porque yo fuera el acabado de perfección y lleno de rectitud, sino muchas veces por errores que eran reales en mi vida, pero que a pesar de ellos se ensañaban contra mí. Ese mismo Dios misericordioso decía, oiga, sí, mijo, usted está mal, yo sé que usted cometió un error, pero tranquilo, mijo, fresco, yo soy su papá, yo lo defiendo. Pero permitía que cogieran los dientes contra mí. Mire, era curioso, cada vez que pasaba eso, de alguna forma después llegaba el Señor y me bendecía. Era raro, sobre todo en lo económico, era extraño, pero era como una especie de norma espiritual. Entonces, hermanos, prepárense, les va a pasar. Y al que no le vaya a pasar, pues de pronto es porque no está preparado, no está listo para llegar a un nivel mayor. Bueno, listo, no hay lío, no hay problema, pero los animo el día de hoy a que se alisten, a que alguien les coja rabia y que alguien les coja odio. Y si alguien ya les cogió odio y ya les cogió rabia, entonces, chévere, dejamos un escalón, un peldaño más arriba. Pero tienen que pasar como pasó José la prueba. A José entonces le cogieron rabia a los hermanos, decía que ni siquiera pacíficamente le podían hablar, y en el verso 5 llegó aquí la tapa. Dice que José soñó un sueño. Y bueno, yo no sé aquí si esto haya sido un error de José o no, pero era un niño, ¿no? Entendamos que era un niño. ¿Qué hace un niño cuando tiene un sueño? Mamá, mire que un monstruo. No, en este caso no fue. Soñó un sueño, bueno, ya tenía 17, no era tan chiquito. Lo contó a sus hermanos, a los que no le querían, a los que lo aborrecían.
Yo no sé si José se lo contó en actitud de la, 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 o se lo contó como... Pero miren que aquí hay algo curioso en este sueño de José. Este es el primer sueño de José, el primer sueño en la vida de José. José es conocido como uno que interpretaba sueños en la Biblia. Pero miren que ustedes analizan este sueño y José no interpreta este sueño que vamos a leer. Vean y verán que él nunca lo interpreta. Quién sabe si él tenía idea de qué significaba. Se lo interpretan los papás y los hermanos, pero él no. Y queda de manifiesto una cosa: el pueblo, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, eran unos pilos para interpretar sueños. Ahí queda manifiesto eso. Era el pueblo de Israel, no solo José. Eran ellos, sus hermanos, todos. Mírenlo y verán. Acaba de decir una redundancia, ¿verdad? Mírenlo y verán. Dice acá, versículos, que es el 5. Y lo contó a sus hermanos, ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más todavía a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Sí se dieron cuenta que ellos eran los que le interpretaban los sueños a José? Y ahora miren lo que pasa. Soñó otro sueño en el verso 9, volvió y se lo contó a los hermanos y le dijo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Por fin le logró sacar el mal genio al papá. Y le dijo: ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían, ¿qué cosa? Envidia. Mas su padre meditaba. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacentan las ovejas. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme un reporte. O sea, la respuesta. ¿Sí? O sea, ¿se va entendiendo aquí cómo va la historia? Entonces, sus hijos se fueron solitos, sus hermanos se fueron por allá solitos a hacer de las suyas. Deben estar otra vez por ahí haciendo quién sabe qué, sinvergüencería. Hágame el favor, mijito, usted que es mi consentido, usted que es mi fiel, usted que es mi juicioso, y se me va al lugar en donde están ellos. Lo manda el papá. Y entonces dice: tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Entonces viene aquí en este desarrollo de esta historia, y te quiero decir lo siguiente: así como a José, a nosotros, el Señor, nuestro Padre Celestial, en un momento determinado, te va a ti o a mí a poner un encargo, a ir en una dirección, a ir a un lugar, no sé, de pronto a ir a hacer algo, o nos va a meter en una circunstancia, o nos va a meter en un lugar, no sé si sea lo laboral. Y en ese lugar, eso probablemente entre la familia tal vez, pero Dios a todos los que son sus hijos, probablemente eso les ha ocurrido, sobre todo a aquellos que Él quiera en un momento dado colocar como en alto, a aquellos que Él vea que son como fieles, los coloca en un momento en un lugar de peligro, de aflicción, en un lugar como de dolor, pero por un poquito de tiempo, dice la palabra de Dios, mientras que sea necesario, hasta el punto en donde uno pueda soportar, dice el Señor. ¿No les pasó? ¿Ya les pasó o no les ha pasado? ¿No? ¿Ninguno? ¿Por qué están como estatuas? No, sí, sí. Está bien, ya sé por qué están como estatuas, porque a veces la palabra tiene eso, si lo coge a uno, está bien. Bueno, no les voy a echar más elogios de su quietud, hermanos. Entonces viene acá y dice entonces que en el verso 9 soñó aún otro sueño, lo contó a los hermanos. Y aquí que he soñado otro sueño, dice, no, ya lo leí, el sol y la luna y las estrellas se inclinaban. Perdón, ya lo leí. Vamos al 14. Listo, 13 y el 14, gracias. Sí, el 14 dice que tráeme la respuesta. Lo envió del valle de Hebrón y llegó así que. Verso 15, gracias. Y lo halló un hombre, andando él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres en dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José
fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. ¿Usted no se ha preguntado quién es ese hombre con el que José se encontró? No dice nada, no dice si tiene nombre, no dice apellido. Está uno por ahí caminando por el desierto, por ahí un cactus, yo no sé qué habrá allá, arena, yo no sé, piedras, y sale un hombre. ¿No les parece como curioso? La palabra no declara que aparecen hombres a veces y que son ángeles. Y en otra palabra Jesús no dijo que de mí habló Moisés, de mí habló Moisés, decía Jesús. ¿No les parece curioso que en otra parte habla de un tal Melquisedec que no dice que salió de la nada, no tenía genealogía, y de un momento a otro resulta que era el mismo Cristo? Porque el mismo Cristo estaba enviando a José a las garras de sus hermanos, porque el mismo Cristo quería en algún momento dado colocar a José en un lugar muy en alto sobre la tierra. Quería colocarlo en un propósito muy tremendo. Esos propósitos que eran tremendos y grandes no son para todo el mundo. Y aquellos que han llamado a esas cosas tan grandes y tan tremendas tienen que vivir una preparación y con ella tienen que vivir una prueba y demostrar que van a ser capaces de asumir esas responsabilidades. Entonces Dios dice, mira mi hijito, de pronto él pensaba para sí, amo tanto a este hijo y me duele porque yo sé que va a sufrir, yo sé que la va a pasar mal unos días, pero me importa porque yo sé lo que le viene después de eso, si él es fiel y si él persiste y no se tuerce a mis principios. Entonces como que lo coge mi hijito, yo creo que con ese amor, mire, allá están sus hermanos, vaya por ese camino, vaya por allá por el camino del matadero. Pero dice que él estaba errando, ¿no? Porque estaba errante el camino. Sí, Señor. Y él le muestra el camino por el cual debe andar, como dice el Salmo. Entonces finalmente los hermanos conspiran. Dicen uno al otro, he aquí viene el soñador. Esto de ser soñadores no es una cosa que nosotros debamos tomar a la ligera. Él es un soñador, José era un soñador. Muchos dirán, ay sí, las conferencias motivacionales de que seamos soñadores y alcanzaremos el mundo. No es eso. José soñaba revelaciones de Dios. Esos son los verdaderos soñadores que conquistan y alcanzan cosas para el Señor. Aquellos que en sus sueños tienen revelaciones de las cosas que Dios tiene para las vidas de ellos o para las de los demás. Y tú has de saber hoy que tú debes embarazarte, mi hermano, mi hermana. Sí, uso esta metáfora porque es bíblica. Embarázate de los sueños de Dios. Amén. Y si es posible, coge los tuyos y llévalos al monte Oreb y prepara una ofrenda y coge un cuchillo y clávaselos. Porque si el Señor quiere rescatar y salvar tus propios sueños, Él te va a enviar un ángel dando voces a decirte, no, ahora no mates a tu hijo. Pero come los tuyos, sé como el Señor. Mira, el Señor ama a los corazones obedientes y que son conforme a Él. ¿Cuántos tienen sueños en su vida? No me digan amén. ¿Cuántos tienen grandes metas y luchas? Ay, sí, yo quiero viajar, yo quiero conocer. Esperen, hermanos, no cojan eso, listo. Llega al monte Oreb y coja un cuchillo y amárrale así, dególlelos. Pero si el Señor te ha dado ya sueños de Él, cosas de Él, hermano, embarácese de eso. Guárdelo acá, en su vida. Yo estoy embarazado de varias cosas. Miren, no se me ve mucho, sí, ya. Hartas cosas estoy embarazado. Unas para mi vida, otras para esta iglesia también. Y yo espero que muchos de ustedes también lo estén. Cosas que vengan para acá, hermano, lindas y chéveres. Ojalá se acaben esas épocas en las que la iglesia de Jesucristo se caracterizaba por ser una iglesia llena de abortos espirituales. Entonces, Dios embarazaba, aborto. Dios embarazaba, ay, se murió. Dios embarazaba otra vez, ay, abortos. Aquí ya un Dios decía, ¿qué hacemos? Entonces, fuerza para concebir, hermanos, ¿oyeron? Fuerza para concebir. Amén. Eso estaba haciendo José, embarazándose de eso que Dios le mostró a él. Viene acá entonces y llega el siguiente versículo. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Eso me hace acordar de un pastor por ahí que le decían, con que pastor, vas a caer como coco. Es que pastor, le decían eso. Un pastor por ahí. Y esos que decían eso de él tuvieron que quedar humillados y avergonzados. No voy a entrar en detalles porque estamos en televisión. Y entonces viene acá, sí. Ay, Señor bendito. Entonces dice, verso 21, cuando Rubén oyó esto, seguramente Rubén era uno de los mayores, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echándola en esta cisterna en donde que está en el desierto,
y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Quiero preguntarles si en la vida de ustedes ha habido algún Rubén también. ¿Me entienden? ¿Me hago entender qué significa aquí Rubén? Una persona que en medio de toda esa jauría de lobos que a veces te puede llegar a levantar a tu alrededor, hay uno que como que, oiga, no, pero no lo matemos. A mí me pasó también. Uy, yo tuve unas experiencias en mi vida maravillosas. Yo no le digo duras, aprendí a alguien a llamarles matemáticos interesantes. Sí, o sea, en matemáticas, uy, profe, ese ejercicio está muy duro. No, duro no, interesante, decía. Pero está muy feo, entonces pintaba florecitas. Ya no está feo. Así es el Señor con nosotros. Hay momentos en nuestra vida que no son duros, son interesantes. Pero cuando tú los comprendes, ¡ay, qué chévere! Lo logré resolver. ¡Ah, por fin me salió esto! Entonces ya deja de ser feo, se vuelve bonito e interesante. Eso es lo que estaba pasando por José. Y lo lindo es que en esos momentos interesantes en tu vida, puede que siempre llegue un Rubén. Llega alguien como que tú te estés dando cuenta que es como la manera de operar del Señor. A mí me llegó el de Rubén también en varios momentos que me pasó en mi vida, no se los voy a contar, ya es muy íntimo, no debo hacerlo en este espacio, pero en muchos de esos momentos duros y difíciles en mi vida en donde el Señor me quería bendecir, previos a bendecirme, miren, ahí llegaban en su, como que, ánimo, eche para adelante. Entonces se apareció entonces y no lo mataron finalmente, sino que lo echaron en la cisterna, ¿verdad? La cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Se entraron en el verso 25, se sentaron a comer pan. Alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, otro de los hermanos, dijo: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Otro de los mayores. ¿Qué hay provecho en que lo matemos? Encubramos su muerte más bien. Venid, vendámoselo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, al fin y al cabo, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. ¿Por cuánto? 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Cuando uno estudia este tema ya a un nivel más académico, siempre se hace mención a que la vida de José tiene un paralelo con la vida de Jesús, porque a Jesús también lo vendieron por unas piezas de plata. A Jesús también se lo llevaron a Egipto cuando estaba pequeñito. Había muchos paralelos y muchas coincidencias entre la vida de José y la vida de Jesús. Y Jesús dijo: si alguno tiene que ser mi discípulo, entonces tome mi cruz. O no, perdón, él dijo de otra manera: su propia cruz y siga. Cuando Jesús dice que cada quien tome su propia cruz, es porque está queriendo dar a entender que la cruz no es un adorno, no es un crucifijo, no es que, ay, soy discípulo de Jesús y entonces aquí cargo la crucecita. No, de eso no estaba hablando Jesús. De hecho, los buenos cristianos ni cargan crucifijos. Un buen cristiano carga su cruz espiritual, que es una sentencia de muerte. Es un lugar, es un camino a un calvario, una Gólgota, una montaña de la calavera, a ir a morir en cierta manera, en un sentido figurado. De eso hablaba Jesús, eso es lo que él quería decir cuando digo: cada uno tome su propia cruz y sígame. Es como que pase por lo que él pasó, de alguna manera va a vivir las pruebas que él vivió y va a afrontar las dificultades como él las afrontó, pero también va a vencer de la misma manera como él venció. Por eso él decía: miren que no es tan loco. Cuando digo que Jesús y José tienen como cosas similares o pasaron como por las mismas cosas, pero también nosotros. Cuando carguemos nuestra cruz, nuestra vida se va a parecer un poco más a la de Jesús y a la de José, en consecuencia. Entonces aquí llega y dice que le tomaron y le echaron la cisterna. Ya lo leí, perdón. Se lo vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata. En el verso 29 vino Rubén, volvió a la cisterna y no halló a José y rasgó sus vestidos. Yo bendigo a esos Rubénes que hacen la vida de nosotros. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos también la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos.
Puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron entonces todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o el lugar de los muertos. Y lloró su padre, y lo lloró su padre. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bien, ahora vamos a continuar con la historia de José. El mensaje de hoy tiene que ver con la integridad. José, aquí en ninguna parte, en otras partes, si hablamos de Jesús también, como cuando pasó por lo que estaba pasando a José, cuando Jesús fue vendido, la palabra de Dios afirma que él nunca se atrevió a proferir palabra de maldición contra aquellos que lo habían vendido ni contra aquellos que lo habían atacado. La palabra declara que Jesús maldijo por una higuera estéril. Pero la palabra de Dios también dice que sí, o sea, si bien de la palabra, de su boca salían palabras, van a salir palabras también de juicio. Jesús dijo: pues mis palabras os juzgarán a vosotros. La regla de él es que primero opera la misericordia. Aún incluso en los momentos en los que lo estaban a él vendiendo, lo estaban maltratando, lo estaban torturando, lo estaban traicionando, siempre de su boca la regla era que primero salía una palabra de bendición, una palabra de perdón. Esta es la norma, o ese es el secreto, esta es la regla por medio de los cuales Dios bendijo la vida de José y bendijo por tanto la vida también de nuestro Señor Jesús, y va a bendecir tu vida. Lo segundo, primero, retén tu integridad. Retén tu integridad. Si quieres ser sapo, sea sapo. Ese sapo no es ser sapo es ser buen hijo, que es otra cosa. Si aprendamos a discernir a uno de lo otro. Retén tu integridad, segundo. Porque José no podría llegar al padre a desafiar a los hermanos si José fuera un chueco también, ¿entienden, hermanos? Él era íntegro, por eso lo odiaron, y por eso te van a odiar a ti si te vuelves una persona íntegra en tu vida. Y tercero, después de esto, no maldijo. Ahí se dice que ellos se sentaron a comer pan. No dice que se sentaron a discutir con José y: ¡ah, me las van a pagar, me las van a ver cuando yo esté encima de ustedes! Nunca José hizo eso. Así como tampoco Jesús: espera, que después el Señor me va a dar, me va a poner en alto y se ve porque se metieron con el hombre, el siervo de Jehová. Jamás Dios hace eso. Nunca lo hace. Y un hombre y una mujer de Dios jamás se va a parar a decirte: es que te metiste con el hombre, con una mujer de Dios o con un hombre de Dios, entonces te maldigo. No, nunca. Eso no es así. Eso no funciona así. Sí hay maldiciones que sí salen, que Dios permite que se hablen cosas muy específicas, pero muy específicas. Sobre todo la gente que tiene cosas proféticas. Sí las hay. No voy a decir que no, claro que las hay. Sí pasa, ocurre. Los apóstoles, pasaba con los apóstoles en los tiempos del Nuevo Testamento. Sí pasaba. Ay, con que metiste el Espíritu Santo, bueno, muérete. Sí ocurre. Pero la regla en Dios, a pesar de ello, es primero la misericordia. ¿Me explico, hermanos? ¿Me van siguiendo entonces con esta historia o no? Amén. Bueno, vamos a saltarnos el capítulo 38 y vamos a resumir lo que queda. Porque en el capítulo 39 entonces José fue vendido a un señor que se llamaba Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, quien lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado hasta Egipto. Mas Jehová estaba con José. El versículo 2 es clave. Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ustedes quieren entender, nuevamente lo voy a mencionar porque qué día ya se los había comentado, compartido. ¿Cómo se da cuenta alguien que Jehová está contigo? Miren, ahí está el secreto. ¿Cómo se da cuenta alguien que Jehová está contigo? O mejor aún, ¿quieres tú darte cuenta cómo Jehová? ¿Quieres saber cómo hacer para saber si Jehová está con alguien? Aquí está la clave, miren. Mira, ahí dice, vio. Miren el principio del versículo 3. Vio. ¿Y qué fue lo que este hombre vio en José? Que todo lo que hacía prosperaba. El testimonio, bueno, no tanto el testimonio, aunque ciertamente José da testimonio. No. Que prosperaba todo. Que dio todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿Por qué Dios prosperaba a José? Escuchen esto, la clave. ¿Dónde estaba la prosperidad de José? En su integridad. ¿Y puede un hombre ser prosperado si fue vendido por sus hermanos? Claro. ¿Hay prosperidad en el ser vendido a sus hermanos? Claro que sí, es que eso no tiene nada que ver.
cayó en desgracia, cayó en el pozo de la desgracia. ¿Puede un ser humano ser prosperado en eso? Sí, ahí hay prosperidad. Porque lo que haya hecho con sus manos, Jehová lo prosperaba. Si se hubiera sentado en el pozo de la gracia y se hubiera cogido barrito y se hubiera puesto a hacer, no sé, una ollita de barro, ¿Dios le hubiera prosperado la olla? Sí, porque ahí dice que todo lo que hacía con sus manos, todo, no algunas cosas. ¿Decía cuánto? Todo. Hacía la ollita, ¿sabe qué significa prosperar? Terminar. Básicamente es eso, lograrlo. Prosperar significa que tú pones un objetivo en algo en la vida, un objetivo, lo que sea. Llegar de aquí a, no sé, llegar de aquí a Manizales, es un viaje. A pie, como lo hizo un señor, ya se me olvidó el apellido del señor, que era por allá de Sandoná, Nariño, y se vino a pie a Bogotá. Gracias, señor Moncayo. Se vino desde Sandoná, Nariño hasta Bogotá a pie. Y la prosperidad del viaje del profesor Moncayo, porque era profesor de colegio que les habían secuestrado al hijo, que finalmente a la larga lo terminaron liberando, que después salió hasta un chiste, ¿no? Más frío que el abrazo del hijo de Moncayo a su papá cuando lo volvió a ver. Sí, porque lo abrazó como una tranquilidad. En cambio el papá había hecho mil de cosas por volver a ver a su hijo. Esa historia, ¿cómo se parece a la historia de José? A la historia de Jacob y José. Como que vio a su hijo, se caminó, ¿cuántos miles de kilómetros pueden haber desde Nariño hasta acá? Se los caminó todos. ¿Y en qué consistió la prosperidad de él? Pues que llegó, porque dijo, iré a ver al presidente de la república y me lo voy a parar enfrente y le voy a hacer una protesta hasta que no me haga algo y no me resuelva. Y me voy a pie, hasta si no tengo para el mundo, como sea, o mi protesta misma es ir y llegar a pie. Era parte de su protesta, y así lo hizo. ¿Prosperó o no prosperó? Sí. Prosperó en su viaje. Ahora, ¿su objetivo final cuál era? Pues que hablaran allí y negociaran. ¿Prosperó o no prosperó? ¿Prosperó porque le devolvieron al hijo? Pues claro que prosperó. En eso consiste más la prosperidad. Ahora, si tú quieres ser prosperado en tu vida, tienes que tener un objetivo. Si tú llegas al objetivo, la parte económica, que es la que la mayoría de cristianos del siglo XXI hablan, esa parte económica va a llegar, es como algo residual, como una consecuencia, como algo colateral. Pero la prosperidad verdadera, la de Dios, la verdadera, viene en función de un propósito, así de sencillo. Entonces José quedó en la cuevita, quedó en el pozo de la desgracia, llamémosle. Ahí ya era prosperado. Se lo llevaron en camello, yo no se imagino cómo se lo llevarían esclavos, si amarradito. Yo a veces me imagino dentro de una caja de palitos, así como una jaulita, porque iba esclavizado. ¿Estaba prosperado yo no? Yo digo, sí, prosperaba. Porque la prosperidad de José era o estaba condicionada a su integridad, o sea, no le faltaba nada en su carácter, íntegro totalmente, derechito en todo. Llegó allá ahora sí donde Potifar, y él vio, Potifar podía ver que Dios estaba con él. Ahora sí me entienden, ¿cómo sabe usted que Dios está con alguien? Pues porque se ve. Potifar lo vio, o sea, Potifar no es que tuviera tenido un gran discernimiento de espíritus y hubiera sentido, puedo percibir que Jehová está contigo, José, la presencia de Jehová me está tocando. No, nada de eso. Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con José, porque sí, es que hay una historia, y es linda, de verdad, es real, que sí, es que hay un hombre de Dios, aún vive un gran hombre de Dios que se llama Benihín, tal vez, que hay historias que a veces llega este hombre a algunos lugares, llega a la casa, no sé, a algún lugar lo invitan y toca la puerta y adentro está la gente feliz, tranquila, normal, y de pronto ¡pum! Tocados por el Espíritu Santo caen al suelo, pues por la unción que acompaña a ese hombre. Pero este no era el caso de Potifar. Él no es que, ya me tocó no me tocó la gloria de Dios, es que él podía ver que José hacía algo y era impresionante cómo esas cosas progresaban. Había un ancestro de José, no vayamos muy lejos, no era el papá. ¿No era el papá Jacob? ¿El papá de José no era Jacob? Sí. ¿Sí? Con el tema de las ovejitas. Sí. Y las ovejitas que le tocaban a él eran las que prosperaban, las que se multiplicaban. Eso tiene que ver. A esas ovejitas sí se parían y sí se reproducían y se volvían numerosas. Entonces, llega José finalmente a la casa de este señor Potifar. Como se dan cuenta, entonces termina el verso 3 diciendo que Jehová lo hacía prosperar en su mano a todo lo que José hacía. Finalmente en el verso 5 viene, y vamos a saltarnos porque en la mitad del verso 5 dice que Jehová bendice la casa de este egipcio a causa de a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Lo siguiente es que la bendición empieza a perseguirlos.
Entonces dice en el verso 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José a la final. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Jesús en sus parábolas, aquí ya culminando esta historia, dijo algo muy interesante también y muy bonito. Pero esto que dijo José, muy interesante y muy bonito, que fue la parábola de los talentos, entre otras, es solamente para aquellos que el Señor vaya a llamar a tener un propósito lindo y grande en la vida. Pero también para los que tengan un propósito mediano. Pero también para los que tengan un propósito pequeño. Y él dijo, mire, Jesús dijo así: el que sea fiel en lo poquito, ¿me entienden? ¿Siguen esto? Un simbolismo acá para que se entienda la cosa. El que sea fiel en lo poquito. Fidelidad es estar siempre ahí. Fidelidad es que si se le hace un encargo, se hace el encargo tal y como se le dijo, sin reproches, sin peleas, sin hacer ni más ni menos, sino fiel es tal lo que se le pide. Fidelidad es que si al ministerio de la alabanza, bueno, la palabra ministerio de la alabanza no es bíblica, pero voy a abusar de ella, se le dice tal día oración a tal hora, el del ministerio de la alabanza que es fiel está tal día ahí. Y si no van los demás, pues bueno, no van, pero ahí está, ahí. Entonces él dice, Jesús, el que es fiel en lo poquito, ¿se la ha puesto en dónde? ¿En dónde se la ha puesto? ¿Ya me entienden? En la mucha. En lo mucho. La fidelidad está, el nivel de fidelidad es directamente proporcional al nivel de encargo que después el Señor te pueda llegar a conceder. ¿Moisés cree que Moisés fue fiel esos 40 años allá cuidando ovejitas o no fue fiel? Sí. Si le encargaron ovejitas 40 años ahí, Dios dijo, este no es fiel. Miren, salió fiel, cuidando 40 años ovejitas, miren, no se me torció, no se me apartó, venga para acá, lo voy a poner en lo mucho. ¿Y qué más podemos decir de José? Cuidando ovejitas, Dios dijo, bueno, lo voy a poner aquí, muy en alto, pero muy en alto, pero antes lo voy a apretar un poquito para que esté listo y preparado, y cuando esté arriba no se le va a subir el poder a la cabeza. Entonces lo vamos a pasar un poquitico por el molino. Pero no se preocupen, hermanos, porque el Señor siempre una señal es que Él va a estar con ustedes siempre. Y los demás van a ver que Él está con ustedes. Y van a decir, oye, pero qué curioso, lo que yo hago como que prospera. Y si lo que tú haces como que no prospera, lo que haces con tus manos, y por tanto los demás no se están dando cuenta de ello, seguramente tiene que ver con el hecho de que de pronto en nuestra vida, en los niveles de integridad todavía necesitan ser pulidos un poquito más. Como por ejemplo, hay personas, bueno, obviamente mundanas, cristianas no hay tantas, pero igual no faltan, que, oye, hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo me vas a pagar lo que me... ¡Ay! Ya te lo pagué, ya te mandé el dinero, ya, revisa tu cuenta. Yo voy a revisar, bueno, no hay nada. Hola, mira, sí, tiene que ver. Hola, ¿cómo estás? Ya voy llegando. Ese es el que me gusta. ¿Dónde vienes llegando? No, aquí en Soacha, pero ya voy llegando. Todas esas cosas son pequeñitas, hermanos, pero todo eso tiene que ver con integridad. Pues ahí está la prosperidad. Entonces tú me dirás, oye, Alejo, pero ¿cómo así? Si la persona de la esquina del Señor, no sé qué está por allá en la esquina, es bien tramposo, mentiroso, malvado, mejor dicho, de todo lo malo con M de malaria, y prospera y le va bien, y tiene de todo, entonces ¿por qué el Señor le va bien? Yo te voy a decir porque Jehová no está con él, el que lo está bendiciendo es otro que dice que si te postras ante mí te daré todas estas cosas. Entonces hay que tener cuidado con ese otro tipo de prosperidad. Bueno, entonces José empieza acá, y eso es muy bonito. José nunca perdió su integridad, decía que está bonito, ¿verdad? Dice que era hermoso. Bueno, en eso no todos tenemos esa comunión con José. Finalmente entonces viene la siguiente prueba. ¿Cierto? Aquí ves, ahí lo entendemos, ¿cierto? Llega entonces José y se le aparece. Yo bendigo al Señor, que bueno, hay hombres de Dios que sí les pasa muy fuerte, no sé, hay unos que sí. Y es que entonces la mujer de Potifar se enamora o se fija en José y le dice, venga don Josecito, para acá, venga mijito, venga, aquí estamos solitos, venga José, hacia aquí. José como que, ay no, ¿cómo así? No. Entonces la señora, no sabemos si la señora era bien feíta o era así una Paulina, no sé, no sabemos cómo era. Lo que sí sabemos es que la mujer intenta seducir a don José.
Pero José retiene su integridad, y esa es una de las famosas escenas de la Biblia en donde José dice: yo no quiero nada con usted. La mujer: ay, nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada, mi esposo no se va a enterar. Fresco José: hágale, venga aquí conmigo, tranquilo. Y José dice que no, porque él entendía que si nadie lo estaba viendo, eso no es excusa para hacerlo malo. La excusa para hacerlo malo o para no hacerlo, o sea, el criterio que determina si hago o no hago lo malo, no debe ser quién me está mirando, sino que Jehová lo estaba mirando a él. Y tan importante como eso era que él se estaba mirando a él mismo. Ustedes no se han dado cuenta, no sé, pasen por una estación y miren cualquiera por aquí cerquita y miren la gente que se cola por las puertas de las estaciones, no por las puertas principales sino por las puertas de los buses. ¿Cómo se colan? Es así. Eso se llama falta de integridad y falta de honestidad. De una vez se las canto, hermanos, a los que nos escuchan. Si uno se cola en un bus, en un Transmilenio, según ni siquiera las leyes espirituales, según las leyes civiles, es un ladrón. Entonces, yo he preferido, eso es un consejo que de pronto puede que sea muy duro para algunos, de pronto, pero yo en lo personal, delante de mi Señor, he preferido caminar antes de hacer eso. Y al retener mi integridad, el Señor va a retener sobre mí la capacidad de prosperar en las cosas que yo hago con mis manos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Retener la unción o llegar sin caminar al trabajo o llegar sin caminar a la iglesia? Pues yo prefiero retener la unción. ¿Me entienden, hermanos? Eso vale más. Entonces llegan, ¿cómo hacen? Primero se hacen por la parte de atrás de la estación y empiezan a mirar. Y empiezan a echar ojo. Y cuando ya ven que no hay ninguno con chalequito verde de policía, ni gorrita de policía, entonces empiezan a mirar que no venga el bus. Y cuando no viene, entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. O sea, por aquí por las Américas eso es... En la avenida estación Suba transversal 91, aquí hago la denuncia públicamente. A ver si las autoridades que están viendo este video toman acciones al respecto. Esa estación Suba transversal 91, eso es un coladero, pero tenaz, en las horas valle sobre todo. Eso llegan y echan ojo y miran desde afuera y empiezan así, luego para adentro. Porque como no hay nadie mirando, entonces significa que ellos mismos no se están mirando, es decir, están siendo falta de integridad. Están cayendo en eso que se llama falta de integridad. ¿Qué unción puede haber en un cristiano que hagan eso? No hablemos del mundano, porque el mundano que hace eso ya ni hipócrita es en realidad, porque está siendo congruente con su impiedad delante del Señor. ¿Sí? Pero el que es cristiano es lo que nosotros tenemos que empezar a meditar y pensar. El que es cristiano de verdad tiene que apartarse de eso. Si no, no va a haber integridad. Y el que es mundano que lo haga, pues arrepiéntase más bien. Pues bien, el que te está mirando es tu Dios. Y tú mismo tienes que aprender eso. Es como también la pasada un semáforo en rojo. Son cosas chiquiticas, hermanos, pero miren que entre cosa chiquita y cosa chiquita van sumando y van destruyendo este país o lo van construyendo. Nosotros tenemos este país descuidado y destruido es a través de las millones de pequeñas obras deshonestas que hacemos entre todos. Y pareciera ser que la iglesia de Jesucristo no fuera un baluarte en eso, no pareciera ser una luz en eso a veces, sino que uno ve a los cristianos indistintamente con los mundanos en ese mismo tipo de cosas. Entonces llega acá y dice José que Jehová está, en el verso 21 del capítulo 39, dice que Jehová estaba con José. ¿Sí lo vieron ahí? José tuvo que huir. Yo me salté el verso 12. Dice que la mujer de Potifar cogió a José de la ropa, lo agarró de la ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su propia ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vamos a hacer una representación de lo que pasó en ese momento. Una representación teatral. Estaba la mujer que representa el pecado y lo cogió así: José, hazme tuya, José, José. Entonces, ¿qué hace José en ese momento? ¿Qué es lo que tiene que hacer José? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tenga, mamita, y sale. ¿Cómo quedó así? Sí, ya ahora sí me voy a entender. Ahí sí eso es exactamente lo que hay que hacer, hermanos. Donde venga él dijo: no importa si me quedo sin ropa, pero primero mi integridad. Y salió corriendo. Miren, si José hubiera sido un eunuco, ¿ustedes creen que tenía necesidad de zafarse de la ropa y salir corriendo? No, simplemente dice: chinita, miren, no tengo nada con qué complacerla. No, él era un eunuco, él era un hombre, y a pesar de que era íntegro, seguramente tenía su corazoncito que le hacía tucu, 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 tucu.
Seguramente tenía sus cosas que empezó por dentro como un ser humano normal, seguramente. Seguramente se sintió que si me quería de José, es que no era, yo soy fuerte y no siento nada porque soy un hombre de Dios. No, al revés, soy un hombre de Dios, pues tengo que huir. ¿Me entienden, hermano? Y salió pitado y salió corriendo. La estrategia de José es la de los 100 metros planos, decía por ahí un pastor. A raíz de esto, entonces, esta mujer calumnia a José. Ahora yo quiero preguntar, ¿alguno de ustedes aquí presentes alguna vez ha sido calumniado por hacer lo correcto? ¿O ha sido calumniado? Bien, entonces estamos aquí en el lugar apropiado. Yo también alguna vez fui calumniado. Me enteré después. Pues bien, pues chévere, el Señor me bendijo. Calumnió, dijo que era que José había intentado abusar de ella. Vean cómo va corriendo ahí en peloto. ¿Sí ven? Esa es la que me quería coger y yo me resistí. Porque claro, ya empezó a gritar, ¡ay, me violó! ¡Ay, me va a violar! ¿Cómo había para demostrar en esa época? Que no era así. Era la palabra, como dicen hoy en día, la palabra de la mujer contra la palabra de José. Claro, nada que hacer. Ahí gana la palabra de la mujer. Pero al mismo tiempo, y eso no se habla tanto hoy en día, era la unción de la mujer contra la unción de José. ¿Qué unción era superior? La de José. La de José. Por esa razón es que a la larga, el final de José termina siendo mejor que el final de la mujer. No sé si ustedes se acuerdan habían tantas novelas que hablaban de eso, como ese prototipo de la mujer o el hombre que empiezan de ceros, de abajo, que son humillados, son humildes, pero luchan por el amor de su vida hasta que un día terminan muy en alto, luego la calamidad es. Y todos los que lo humillaron, eso es un patrón literario presente en toda la literatura, porque eso viene desde allá, desde la de José. Los que hicieron la calamidad, y saben de qué estoy hablando. Toda la vida humillaban, haciendo, trapeando, y le pasaban calamidades, pero el amor de mi vida, Esteban. Y termina así, que la historia termina llena de cosas esa mujer en la historia. ¿Por qué cautivan esas historias? Esas historias de estilo Rey David también, ¿por qué cautivan? Porque tienen su trasfondo en ese sentido espiritual. Claro, al final ella llega a la calamidad y se para en el pueblo y dice, voy a poner una clínica, voy a poner un hospital y ahora mire, y ayuda a la gente que le hacía la guerra. Entonces todos como que, no, perdón. Es que eso tiene un trasfondo espiritual y es retener la integridad. José, entonces, por tal calumnia, ¿a dónde viene a parar finalmente? En la cárcel. Termina en la cárcel. Una pregunta, de sí o no. ¿Puede una persona ser próspera y estar en la cárcel al mismo tiempo? Sí. Sí. ¿Puede ser una persona bendita y estar en la cárcel? Pues sí. Entonces miren que la prosperidad no es andar en Mercedes-Benz y BMW necesariamente. Bueno, a mí me gustaría ser pues maldita, Señor. Pero sí, pues para moverme a diferentes lugares que tengo que moverme, pero no para más. Ya lo que de ahí para allá se vuelve vanidad, ya eso sí, ya es otro cuento. Bueno, pero no voy a hablar de marcas de carros el día de hoy, porque José ni en carro andaba, ¿no? Andaba era en caballos y cosas, o sea, en carrozas de caballos. Pero eso fue después. Antes le tocó traperito, escobita, de pronto lavar platos. En la cárcel entonces vuelve y pasa un poco de años y José tranquilo. ¿Ustedes creen que José no pensaba en las noches? Ay, Señor, ¿te acuerdas de ese sueño que me diste? ¿Ustedes creen que no lo hacía? Yo creo que sí. Señor, mira, tú me mostraste un sueño y mis hermanos me lo interpretaron y dice que me ibas a poner en alto sobre mis hermanos. Y mírame aquí en la cárcel, Señor, ahí lavando platos, ahí ayudando ahí con el piso, ahí ayudando ahí, no sé, barriendo las celdas. Señor, acuérdate, Padre, acuérdate. Yo creo que José pronto a veces pensaba en eso. Pero desmayó o claudicó, intentó escaparse, lo habían puesto finalmente en la cárcel como capitán. Y él no claudicó, sino que se daba cuenta que la unción de Dios estaba con él. Y nuevamente el capitán de la guardia, los capitanes, los otros presos seguramente veían, oiga, se daban cuenta con sus ojos. No era que tuvieran discernimiento de espíritu, no. Ni que tuvieran una percepción espiritual y hoy caí por el poder de la unción de José, no. Sino que veían que Jehová estaba con él a través de las cosas que José hacía. ¿Cómo sabe usted que Jehová está con alguien? Cuando usted ve que lo que hace esa persona, el Señor lo prospera. ¿Me van entendiendo o no? Sí, y obviamente el fruto, el testimonio, como decía aquí mi hermana hace un ratito, eso es lo primero. Obviamente era íntegro, o sea que daba fruto. Y segundo, él iba haciendo cosas y Jehová lo iba bendiciendo, Jehová lo iba ayudando, Jehová lo iba respaldando. A pesar de que le estaba pasando lo de las calamidades, a pesar de eso, allá mismo en la cárcel él prosperaba. Hasta que finalmente
ocurre algo que a mí me parece tan especial y tan bonito porque también le pasó a Jesús. La fama de José, finalmente, la fama que él se forjó a través de tener años de integridad, surte efecto. Porque lo que lo termina sacando a José de la cárcel, además de su fidelidad, además de su integridad, además del favor de Jehová en todo lo que él hacía, era un detallito tan chiquito, pero tan importante en tu vida y en la mía. Se llama fama. Y no estoy hablando de fama de la que tiene Michael Jackson ni la que tienen los supercantantes cristianos, no. Estoy hablando de la fama en cuanto a tu vida. ¿Sí se acuerdan de qué pasó en eso? No la leamos todo porque nos vamos a quedar más tarde, no nos vamos a quedar acá y todos tienen que almorzar, ¿cierto? ¿Alguien está en ayuno? No. Entonces llega José y dice que, o cuenta la historia más bien, que había un copero y había un panadero allá en la corte del rey, habían estado en la cárcel, y la fama de José se manifestó en que tuvieron un sueño, uno soñó, ¿cómo era el sueño? Que venía, leámoslo. Que venían aves del cielo y se comían los pastelitos en la cabeza. Es que había uno que mataban y el otro que no, y entonces había un sueño que sí. 41 y 42. ¿En el 41? No, No, es más adelante. 40. 45. Por ahí. 40. ¿En el 40? Sí. José interpreta dos sueños. Ay, sí. Yo porque me adelanté tantas horas, yo los pasé y no me di cuenta. Sí, señores. Entonces estaba... A ver, lea. Es que estaba lo de los sarmientos. Está el sueño de los sarmientos. Leámoslos entonces. El 8. El 8, gracias. Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien interprete. Entonces él les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Mire que cuando yo leo este texto siempre pienso en una cosa. ¿Por qué mi mujer, mi esposa, me dice que yo soy como José? Si José nunca interpretó sueños. José dijo, son de Dios las interpretaciones. ¿Sabe qué sí hacía José? Bueno, yo sé que estoy enredando un poquito las palabras. José sí interpretaba sueños, pero al mismo tiempo no los interpretaba. Me explico. Porque José, él iba ante Dios y decía, oye Señor, ¿qué significa este sueño? Y el Señor le decía, significa tal cosa, José. ¿Me explico? En cambio, miren que los hermanos y los papás de José sí interpretaban sueños directamente. Porque José dijo, mamá, papá, soñé que ustedes eran el sol y la luna y se inclinaban ante mí. Y ellos dijeron, ¿cómo así? O sea, ellos no entendieron el significado. José no, él no se las pillaba, José era el más lento de su familia para entender sueños. Miren que le contan el sueño y él no dice de una, ay, sí, claro, eso significa esto o lo otro o aquello. Él dice, consultaré a Jehová. Miren, verá que él dice, no son de interpretaciones los sueños, dicen de Dios las interpretaciones de los sueños. Cuéntenmelo ahora. Entonces el verso 9 dice, el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba una flor viniendo a madurar sin racimos de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba las uvas y les exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días llevará Faraón tu cabeza y te destruirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. ¿Sí leí bien? Restituirá, no destruirá. Restituirá. Disculpe. Acuérdate, dice José, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia cuando me hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Ahora viene el siguiente, que ya es el panadero, que tiene un sueño parecido, pero ese sueño sí era de muerte y efectivamente pasa el tiempo y muere el panadero. ¿Y esto ocurrió para qué? Para que la fama de José llegara, ese detallito que se llama la fama, al faraón. Entonces llega al final de ese sermón del día de hoy con el faraón y con él el último consejo del día de hoy. Llega al faraón la fama de José. ¿Por qué? Porque ahora faraón tiene un sueño de Dios. Qué curioso, Faraón tendría temor de Jehová en ese momento. Yo no sé, ese era un revuelto entre Donald Trump, Bill Clinton. Yo creo que era un revuelto entre, sí, el presidente de Rusia, Vladimir Putin. O sea, era la persona más soberbia que pudiera haber sobre la tierra, toda vez que era el hombre más, el presidente o el rey de la nación más importante y más poderosa militarmente hablando sobre la tierra en su momento. Era él. Estaba por encima de los chipchas, los incas, los mayas, todo eso. O sea, era básicamente el presidente de la nación más importante del mundo. Y tiene un sueño de Dios. Porque los sueños a veces llegarán a ti como hombre o como mujer de Dios con revelación.
pero a veces llegarán a ti, pero por medio de un mundano. Y la revelación vendrá de parte de Jehová a través tuyo, pero el que tuvo el sueño fue un mundano. Así pasa. Y eso solamente para qué ocurre, porque Dios te quiere bendecir. Y Dios quiere salvarte. Y Dios quiere ayudarte. Entonces, claro, llega el faraón y tiene su sueño. ¿Cómo era el sueño para faraón? Los que se acuerdan, que veía unas vacas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que veía unas vacas? 7 gordas Se comían a las flacas. y 7 flaquitas. Las flaquitas. ¿Por qué será que solamente los niños se saben la historia de los grandes? No. No, Señor bendito. Bueno, eso habla bien ahí de la escuela infantil. Sí, entonces los niños y las papitos. Entonces llegan los niños. No, hombre, llegan las vaquitas gordas y ven. Y luego llegan las flaquitas y se empiezan a comer a las otras vaquitas. Pues eso tiene que ser un sueño muy loco y perturbador, ¿no? Ver un sueño donde una vaca flaca se devore una vaca gorda comiendo, porque las vacas son vegetarianas y comiendo vaca. Pues tiene que ser bastante perturbador el sueño, ¿no? Bastante feo. Yo supongo que despierta perturbado el faraón. Y luego tiene otro. ¿Cuál era el otro sueño que ya no era como las espigas, las bonitas? Y que se comían a las otras que no eran tan bonitas y que eran más bien flaquitas. Entonces, claro, llega, dice que 2 años después, 2 años después habían pasado de aquel evento de interpretación de los sueños del copero y el panadero. Entonces finalmente el faraón dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se levanta agitado, se levanta preocupado. Este sueño tan raro, tengo 2 sueños perturbadores, ¿qué será esto? Entonces dice la palabra en Eclesiastés, tiempo y ocasión acontecerán a todos. Tiempo y ocasión. Y José retuvo su integridad, José retuvo su vida como un hombre y un varón de Dios, no se quejó delante de su Dios, siguió sirviéndole, Dios lo prosperaba en todo. Y entonces la fama de José, al igual que la fama tuya y la fama mía, son las que algún día van a cambiar tu vida. Finalmente fue eso. ¿Qué es lo que le preguntan a uno cuando uno lleva una hoja de vida? Lo que más le interesa a un psicólogo laboral, a un reclutador de talento humano: experiencia laboral. Más que el estudio, hermanos. Más que la preparación es importante, sí, claro, sí, por las leyes que hay en este país. Es por eso que es importante la preparación y los estudios y los títulos. Y si tienes demasiados títulos, ¿qué te van a decir? Estás sobrecalificado para el puesto. Lo sentimos. Te hacen desmotivar trabajando con nosotros. Sí, sí, eso es así. Entonces, ¿qué miran? Es experiencia, referencias laborales. Y van a llamar y van a decir, fulano, buenas tardes, habla con la empresa tal, sí, aquí trabajo fulano de tal, sí, ¿cuánto tiempo? Ah, bueno. Y te van a preguntar por qué saliste. Es que es la fama. A eso se refiere. Ah, porque hay uno que interpreta sueños en Egipto. Sí, viene y ese faraón y le acertó, decía el copero. Le acertó, mire que ese señor que se murió la otra vez, hace 2 años, es el del pan. ¿Sí se acuerdan? Sí, vea que es ese sueño y vea que Dios estaba con él y le acertó. Entonces llega faraón y dice, tráiganmelo para acá. ¿Ustedes se imaginan el susto de José? ¿No? Que me digan, en una nación, eso era peor que la guerrilla. Que la guerrilla, al segundo error, lo fusilaban. Delante de faraón, no. ¿Ustedes saben que la guerrilla fusilaban al segundo error? Al segundo error le decían, bueno, niñita, mujer, hombre o niño. Mujer, hombre o niño. Papito, todos se tienen que morir alguna vez en la vida, a todos les va a tocar. Despide a sus compañeros y pasa ya al pelotón de funcionamiento. ¿Sí sabían o no? Se los digo por conocimiento de causa, porque yo tuve la oportunidad de hablar así cara a cara con excomandantes guerrilleros de las FARC. Excomandantes, porque les toca decirles así si no se puede. Excomandantes. Eso ocurría hasta hace pocos años aquí en este país. Segundo error, para el papacho. Fusilamiento. Ah, se le olvidó cargar el fusil. La segunda vez, para el papayo. Pues imagínense el susto del de faraón, que era el primer error. ¿Cómo era con el faraón? Al primer error. Venga por aquí, José. Interpréteme el sueño. Y si no le pega el sueño, ay, para pelatón, papito. ¿Qué ve que iba asustado o no iba asustado? Pues yo creo que cualquiera se asustaría, ¿no? ¿Cómo será esa atención? El faraón lo manda a llamar, José, con que interpreta sueños, José. Entonces llega José del faraón. Yo creo que no, pues porque ya llegaría, Señor, me van a matar, pero bueno. José iba con la unción del Espíritu Santo, que es un espíritu superior al del faraón. Igual que el de ustedes, hermanos. Cuando se les aparezca allá delante de ustedes el jefe de talento humano, ustedes que van a temblar, no, van a ir con la unción del Espíritu Santo. Llega el presidente de la compañía. No, el de talento humano nada más asustó. No, por favor, pase por talento humano. ¿Usted qué va a ir? ¿Va a temblar o qué va a hacer? No, voy a ir con la unción del Espíritu Santo. De pronto no metí en una carta de espíritu sin un sueño. Uno no lo sabe, uno no lo sabe. Entonces, claro, llega finalmente y dice el faraón:
Dice que lo afeitaron, no, antes lo tuvieron que afeitar y todo eso, y cambiarle la ropa. Y el faraón dice a José, por ahí en el verso 15 del capítulo 41, yo he tenido un sueño, José, no hay quien me lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Mira que aquí la palabra clave es, he oído decir de ti. He oído decir de ti. ¿Saben por qué había multitudes a veces, no siempre, pero a veces, multitudes que seguían a Jesús? Llegaba Jesús a un pueblo por ahí en Samaria, en alguna parte, y eran multitudes y multitudes. ¿Saben por qué llegaban a ese lugar? Porque habían oído decir de Jesús. He oído decir. ¿Y saben por qué no hay multitudes en algunos otros lugares? Porque no han oído decir de él. Porque no hay testimonio de nada. Cuando no hay testimonio de nada, no se oye, sí, ese es el miembro de la familia que es cristiano, sí, sí. Aquí en mi familia somos todos muy abiertos, creemos en que hay libertad de culto, y sí, sí, pero no pasa nada más de ahí. Eso se llama falta de fama. Pero no era así con José. De José se oía decir que pasaban cosas sobrenaturales respecto a su vida. ¿Sí me dan a entender ahora sí o no, hermanos? ¿Para dónde va la cosa? Es que lo sobrenatural de Dios en nuestra vida es eso que crea fama. Por eso es que a veces multitudes alrededor de Jesús. Los grandes avivamientos que hubo en algunos países del mundo, en el siglo pasado y el siglo antepasado, grandes avivamientos comenzaban por una chispa en un lugar, en una congregación, y de repente se regaba la voz de que algo está sucediendo. Y con la voz empezaba a regar el evangelio. Porque allá en ese lugar se sanó una persona que le faltaba una pierna y ahora tiene las dos. Porque en ese lugar había un ciego. ¿Ustedes creen que es más difícil? O sea, sanar un ciego o sanar un cáncer. Yo no sé, o sea, un cáncer es quitar algo del cuerpo, pero es que sanar una ceguera a alguien que no tiene ojos es crear algo. O sea, eso es una talla de milagros ya muy potentes. Había un evangelista, les quiero contar, que hablaba de esto. Se llama, aún vive y lo recomienda mucho el pastor Antonio, de hecho. Se llama Reinhard, no lo puedo pronunciar, Reinhard Bunke, porque es un alemán. Y él contó que Dios lo había mandado al África. Ese señor, de hecho, la misión de él ha sido en África. Lo mandó a África a predicar el evangelio. Y armó un estadio, cogió no sé en qué país, por allá, y puso una tarima, puso sonido, micrófono, así como nosotros. Y él dijo, yo le creo a mi Señor, yo le creo a Jehová que Él va a llenar este estadio porque vamos a hacer una campaña evangelística. Y se paró y empezó, vamos a empezar y vamos a orar para que el Señor traiga las almas a la iglesia. Y empezó a orar, por eso no hemos orado aquí, un poquito. Vamos a orar para que el Señor traiga gente a la iglesia, no sé qué. Y empezó a Reinhard Bunke con los del ministerio, seguramente oraban. Y terminó el primer día de campaña. ¿Saben cuántos llegaron? 5. Pero en esos 5 había nada, pues normal. Él dijo, no, yo le creo que vamos a hacer las cosas como Dios manda, no nos vamos a hacer, no se nos vamos a poner aquí pues a temblar porque llegaron solo 5, no importa. Señor, que todos los enfermos se sanen en el nombre de Jesús. Si tú estás enfermo, recibe tu sanidad, ¡oh, por él! Ya, listo, se acabó. Sí, así como eso. Y al siguiente día llega y aparece 1, 2, 10, 20, 100, 200, 500, no sé cuántos más, 1000, de uno se podía contar. Y este señor, pero ¿qué pasó? Y llega un hermanito ahí, un hermanito normal, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿usted no era el que estaba ciego? Sí, ya estoy viendo. ¿Se le falta los ojos? No, ya estoy viendo. ¿Se regó qué cosa? La fama. Por eso decía para, es que he oído, he escuchado a ustedes, porque yo no sé si debo decirlo o no, pero ya que ya lo voy a hacer, acerca de un evangelista, yo creo que es evangelista que se llama Cash Luna, lleno, pero lleno esas cosas que se llaman, yo no sé cómo se llama, no sé si lo debo recomendar o no, pero lleno, pero lo que sí sé es que cuando Dios hace algo, la fama se riega y muchos llegan incluso es por curiosidad. Y otros caen, como dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, de rodillas. No, eso lo dices en Hebreos, capítulo 14, de rodillas, porque ven y dicen, uy, sí, aquí está el Señor, el Dios me está hablando, Dios es real. Aleluya. Entonces viene acá entonces la palabra y nos va a contar que Faraón le da el sueño. Dice, Dios era el que José a Faraón le responde y le dice, mira, diciendo, no está en mí. Fíjense cómo empieza José. No soy yo, yo no interpreto nada con Faraón. Pero Dios será el que dé respuesta propicia a ti. Entonces Faraón dice a José, bueno, en el verso 17, en mi sueño
me aparecía, me cuenta lo que ya hablamos hace un ratito, ¿no? Ve las vacas flacas, las vacas gordas. Luego también le cuenta en el verso 22 el otro sueño de las espigas que crecían en la caña, las hermosas y las otras que eran más bien marchitas y eran feitas, y como las feitas se devoraban a las bonitas. Entonces viene aquí la última parte y José en el verso 25 le dice a Faraón: Faraón, el sueño es uno mismo. Usted soñó dos cosas, pero las dos cosas son una sola. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son los mismos 7 años, porque el sueño es uno solo. También en el verso 27, las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son otros 7 años, y así como las mismas espigas menudas y marchitas. Del viento solano, dice ahí, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver. ¿Sí dije bien? No se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio. ¿Será que se estaba echando algunas florecitas? No lo sé. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Hágase esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Fíjense que este término tampoco tan coloquial, pero es que me parece como en este momento siento un deseo incontenible de decir. Fíjense que José estaba aconsejando a Faraón. O sea, él interpreta el sueño y ya venía preparado con la consejería. O sea, no solamente le dijo: Faraón, va a haber años de hambre y luego precedidos de años de abundancia. Le dijo: mire, Faraón, te aconsejo esto, porque una de las características del espíritu de Jehová, se habla en Isaías, es el espíritu de consejo. Ya sabía cómo aconsejar y le dijo: mira, haz esto, hazlo acá, hazlo acá. Es más, le estaba diciendo que cuando venga la abundancia, la sabiduría de Dios sugiere que en los tiempos que tengas abundancia saques y quintes. ¿Sabes qué es quintar? Es parecido a diezmo. ¿Ustedes saben qué es diezmar? Sí. Más les vale. Más les vale entender a mí. Diezmar es sacar el 10% y devolvérselo a mi Señor, honrar a mi Señor Jesús, que es mi sumo sacerdote, con eso que le pertenece a Él. Pero ustedes saben qué es quintar, pues no sacar la 10ª parte, sacar la 5ª parte, que es mucho más que el diezmo. La 5ª parte equivale al 20%. Es fácil, mira, un quinto más otro quinto, más otro quinto, más otro quinto, dan en total 5 quintos. O sea, la 5ª parte es un quinto, o sea, el 20%. Un dedo es el 20% del total del número de dedos de mi mano, aunque este sea chiquito, parece chiquito, pero es importante. Si no, pregúntale a alguien que toque piano. Entonces, el consejo del Espíritu Santo es, además de todo esto que habló el día de hoy, que está hablando de la integridad de José. Ya se mire, pongamos el título de una vez: la integridad de José. Pero el consejo que el Señor le quiere dar a cada uno de nosotros es: si ustedes quieren, hermanos, tómenlo. Si están preparados, tómenlo. Cuando vengan los tiempos de abundancia sobre tu vida, además del diezmo, porque el diezmo no hay que dejarlo de dar jamás, además de tu diezmo, ahorre el 20%. Lo está diciendo a través de José. No es una norma, no es doctrina tampoco, no es un dogma que el Señor está dando hoy, es solamente un consejo inspirado en la sabiduría que Dios derramó sobre José. Cuando vengan las vacas gordas en tu vida, cuando venga la bendición económica en tu vida, o si ya estás en ella, agarra el 20% y póngalo así sea en un banco. Jesús se lo dijo también a sus discípulos en otra, que era la parábola de los talentos. Él les dijo: miren, tú fuiste fiel en lo poco, pues en lo mucho te pondré. Pero al que le había dado un solo talento, Jesús le decía: oye, ni siquiera, en esa parábola talento no es solamente talento, sino es dinero realmente, sino que también interpretamos como talento porque comparten el mismo nombre. Jesús le dice al que tenía un solo talento:
te di un talento y ni siquiera en el banco lo pusiste. Ni siquiera. O sea, en la misma Biblia nos estaba hablando del sistema bancario. Está diciendo, hermano, ahorre. No sé si en el banco o en donde quiera. Ahí estaba hablando Jesús cuando habló del banco, habló de por lo menos los intereses que te va a dar ese dinero. O sea, a mí me parece interesantísimo que en los tiempos bíblicos ya se hablara de tasa de interés. Yo no había caído en cuenta de eso. Eso es más antiguo de lo que uno creería, el capitalismo y esas cosas. Bueno, no sé si sea capitalista o no los bancos, pero ustedes no se dieron cuenta que los judíos que vivían en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿saben de qué eran dueños? Sobre todo de los bancos. ¿Por qué quiso hacer Adolf Hitler? Adolf Hitler tenía grandísimas y hermosas intenciones con Alemania, pero él dijo, tenemos que quitarle los bancos a los judíos. Por eso él hizo lo mismo que hizo por ahí un presidente para muy lejos judío, exprópiese. Tienda judía, exprópiese. Banco judío, exprópiese. Hay muchas historias y hasta películas sobre eso, en donde se muestra cómo los nazis acumularon el oro que le robaban a los judíos de los bancos y compraban, o digamos expropiaban los bancos de los mismos judíos y se quedaban con ellos. Porque el tema de ahorrar es profundamente espiritual. En otra parte Jesús dijo, miren, consideren a las hormigas, no sé si fue que dijo, consideren a las hormigas, que cuando están en verano, están trabajando, no tienen quien las gobierne y aún así son organizadas, porque ellas son muy autónomas, tienen autonomía. A pesar de ello, trabajan organizadamente y ahorran, y van guardando, para que cuando llegue el invierno tengan que comer. Eso está diciendo el Señor hoy también. Hermano, cuando llegue el año de la abundancia, cuando venga el momento de la abundancia, agarre el 20% y guarde, escóndalo. No sé si usted quiere un CDT donde quiera o debajo del colchón, eso sí la palabra no lo está aclarando. Y ahorren. Eso le llamó un pastor el 10-20, creo que le llamó. Un pastor le tenía un nombre, puedo decir el nombre, Marcos Witt le llamaba eso, el 10-10-80. Aquí en este ejemplo sería el 10-20-70. Saque el 10 para el Señor, ahorre el otro 20 y el 70 con ese viva y tenga todos sus gastos. Eso lo dijo Marcos Witt. Alternativas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Tiene una copa y la medida de esa copa es según la propia capacidad de cada uno, es según la medida de la propia fe de cada uno. Entonces nunca se van a preocupar, el Señor no los va a meter en nada más allá de lo que puedan soportar. Por favor, hermano, pongamos de pie.